Muy buenas a todos nuevamente. Hoy veremos experiencias, curiosidades e historias reales jugando a la Ouija. Todo el material presentado son historias reales que compartieron los usuarios en Facebook y por ello la identidad de algunos será censurada. También me gustaría recordarte que si te gusta mi contenido puedes suscribirte, darle like al video y comentar. Dicho todo esto, empecemos con el video. Se venden como juegos de mesa en Estados Unidos. Las encontré y me sacó de onda, sabía de eso, pensé que era broma de cierta manera, pero pues es verdad. Quizás sea yo, pero me da muy mal rollo, y más porque se considere juego de mesa. Cuando tenía como 10 años, mi hermana le compró a mi sobrina, 8 años, una ouija de juguete, recuerdo que era verde, de plástico. Yo nunca la jugué porque sí le sacaba, pero ella con sus compañeritos de la escuela sí. Al principio todo bien, según se movía sola al jugarla, pero ya un tiempo después, se empezaron a notar cosas raras en la casa, se cerraban las puertas solas, se caían cosas, se veían pasar sombras. Una vez, sí muy turbia, se dejó en un lugar y se encontró donde siempre se ponía, en el closet. Ya fueron tantas las cosas que pasaban que se tuvo que ir y tirar a la basura. Después de eso, ya todo volvió a la normalidad. A mí me cuentan mis familiares que cuando jugaban estaba todo bien, pero todo fue empeorando cuando eso se volvió una adicción. Recuerdan que un día estaban jugando, pidieron que se apareciera alguien y que tomó a alguien de ahí, esa persona empezó a comportarse muy violenta y les decía que haría cosas para dañar a alguien. Ellas salieron corriendo, pero cuentan los familiares, que eran vecinos, que un perro muy grande y un poco deforme no los quería dejar salir, que estaba afuera de la casa ladrando y aventaba la puerta con mucha fuerza. No se sabe qué pasó con la persona que se quedó sola, en ese momento no salió de la casa donde estaban jugando. Hasta que ella salió por su cuenta y no se acordaba de nada, y hasta la fecha no recuerda eso. Y la otra es que una familiar que jugaba preguntó por la fecha de su muerte y claro, le dio una fecha, pero cuando dio esa fecha no murió, pero si tuvo un accidente algo fuerte, fue cuando dejaron de jugar. Años después compraron otra, pero por una u otra cosa las personas que queremos jugar no hemos podido hacerlo. Yo jugué a la ouija por primera vez como en el 2005, empecé a jugar con un amigo, luego con un primo y sus amigos, y luego solo en mi cuarto, a tal grado que sí se movía cuando la jugaba sola. Lento pero se movía. El amigo con el que jugué era brujo y me comentó que se movía lento porque ocupaba más energía, o sea, más personas. Cuando la jugaba solo, no tenía que hacerle las preguntas habladas, era telepáticamente. Hasta una vez que la jugué con un primo y sus amigos en un carro, él le hizo una pregunta telepáticamente y sí contestó. Pudo predecirnos cosas. Cuando la jugaba sola, había reglas que seguía, no preguntar cuándo vas a morir, no preguntar los números de la lotería, no preguntar con quién hablas. También yo leía libros de brujería. Me arrepiento tanto de todo eso, yo no caí en drogas de chamaco, yo caí en eso de brujería, y como las drogas, la ayuda no está accesible. Se me quitó cuando acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador y me arrepentí de mis pecados. Fue difícil, hasta hace poco puedo hablar del tema. La terminé quemando con alcohol y no se quemaba, la tuve que tirar porque la verdad ya me espantaban bien feo, y los libros los tiré, los quemé, no me acuerdo qué pasó. Yo tenía el pecho sumido, no quería comer, me la pasaba encerrado en mi cuarto y odiaba a todo el mundo. En las noches se escuchaban ruidos y mis papás peleaban mucho. Yo la verdad quise invitar a un espíritu para que viviera en mí y me diera poderes de adivinación, todo salió mal y me empezó a molestar y a atormentar. Hasta mi mamá la soñaba, que me decía, tu hijo me habla con un libro. Crean en Cristo, no es un juego. Mía no es, pero pasó en la casa de nuestros vecinos de junto. El hijo del don jugó con un tablero improvisado en una habitación vacía, sentado en el piso. Al principio no pasaba nada, nadie le respondía, acabó aburriéndose y se dio la vuelta, todavía sentado, y lo primero que vio fueron unas patas de cabra grandes atrás de él. No se atrevió a mirar hacia arriba, pero se asustó tanto que se desmayó. El güey estuvo raro, como ido por un buen de días. Desde entonces hay veces en que siguen viéndose algunas cosas, tanto en esa casa como en la de nosotros, prácticamente vivimos pegados y creemos que algo de lo que se quedó ahí acabó pasándose hasta acá. La actividad se vuelve especialmente fuerte cuando hay problemas y peleas en casa, como si eso se alimentara de las emociones negativas y cobrara fuerza suficiente para mover objetos y manifestarse.
Me ha tocado ver figuras blancas en el patio, algo asomándose por la puerta de mi dormitorio y siluetas a través de la puerta de mosaico del baño. Les contaré brevemente mi historia. Entre 2005 y 2008 creo, no recuerdo la fecha, entré con mis amigos a jugar a la famosa casa de Arranberry, en Monterrey, Nuevo León. Total, sacamos esa madre y prendimos las velas, aún no estaban los celulares como hoy, prendimos 3 velas para iluminar y la linterna que traíamos. Comenzamos y sí, les confirmo, sientes una fuerza como un tipo imán que mueve el corazón ese de madera. Luego nos comenzaron a aventar piedras de atrás del patio, de una tipo noria o pozo que había ahí, entonces, letra por letra puso que si no salía un amigo mío de ahí, esa madre, ese ente, lo iba a matar. Total, no hicimos caso y las velas se apagaron, pero aún teníamos la linterna. Así las dejamos porque nosotros éramos bien emodarks y nada nos daba miedo. Entonces, la madre esa con letras, el tablero se cayó del bloque en el que estaba y comenzamos a preguntar cosas. La que más nos impactó fue que preguntamos dónde estaba y puso letra por letra que en la entrada estaba parado uno y que el que nos estaba hablando estaba justo atrás, en una ventana que daba al patio. Dijo que nos veía clarito. Dijeron que no eran los asesinados, que eran seres de oscuridad, que ahí les pertenecía. Entonces, letra por letra puso que corriéramos, que unos meses después uno de nosotros moriría, y dijo, el de camisa de color gris. Y él era ateo, como su mamá falleció, no creía en Dios ni en nada, dijo que él moriría porque no lo quería ahí y porque no se salió. Entonces mi amigo, que en paz descanse hoy, se burló y dijo, a mí me la pela, no creo ni en Dios, mucho menos en el diablo o los demonios. Y mocos, al decir eso se cayó una viga de esos barrotes gruesos y pesados del techo. Les juro que cuando alumbramos atrás con la lámpara vimos clarito una sombra, como una bruma, un humo en forma de mujer con un tipo vestido como los de Adelitas de la Revolución, algo así se vio la silueta. Quisimos correr, pero como éramos bien emodarks nos quedamos, aunque andábamos todos cagados y miados, pero ahí nos quedamos. Seguimos preguntando cosas tontas, como que si estaba en el cielo o el infierno, y seleccionaba letra por letra y dijo que estaba en este mundo atada. Le preguntamos si fue la que se manifestó y dijo que no, que esa era la cosa mala que se hace pasar por ella. Entonces un amigo dijo, si muy chingón, manifiéstate, y le dijo que no, que se iba a ir con él a su casa, que lo mataría, fue el que mencionó que moriría. Y entonces se escuchó una tipo risa, nos dio mucho miedo eso. La verdad es que paramos todo, nos decidimos a salir, pero ahí fue cuando comenzó lo feo. Se escucharon pasos, aventaron los botes tirados, ya que era una casa abandonada donde entraban a loquear, a tomar y a cualquier cosa más. Total, se escucharon los pasos, empezaron a aventarnos más piedras de adentro hacia nosotros y nos salimos corriendo. Esa vez me tocó a mí ser el que casi matan como en las películas, se me atoró el pie al momento de correr en los resortes de un colchón viejo. Todos corrieron y pues yo no veía porque no traía luz, total, me zafé como pude y salimos. Fui el último, sentía que alguien corría hacia mí, pero creo fue mi conciencia, mi miedo de estar solo ahí adentro. Nos fuimos al 7 de unas cuadras que está por ahí y nos paró la policía y dijo que qué teníamos, por qué corrimos y que si consumíamos algo. Nos vieron el tablero y dijeron que nos llevarían porque invadimos propiedad privada, pero como nos vieron la buuija, los culitos, pero sanitos. Nos preguntaron si vimos cosas y que si sí se movía esa cosa, le dijimos que sí, le contamos lo que nos pasó y dijeron, no, mejor ahí quédense, nosotros hemos escuchado cosas por ahí al pasar. Incluso hemos visto manos saliendo de las ventanas y ustedes ya traen esas chingaderas con ustedes. Dijeron, mejor ahí, que Dios los ayude, y le dijimos bromeando, pues dijo el demonio ese que él se moriría, y se rió mi amigo. Y dijo el poli, no te rías, ve y hazte una limpia o algo, yo sé lo que te digo, como que era muy creyente de eso el poli. Total, dijimos mejor cada quien a su casa y nos fuimos. Yo vivo lejitos de ahí y caminaba hasta mi casa, pasaba por Río y la Macroplaza, todo solo y oscuro, sentía que alguien me seguía. Llegué a mi casa, no pude dormir y me conecté al Messenger en ese tiempo y comenzamos a platicar todos en grupo. Mi amigo de camisa gris dijo que soñó feo, que lo seguían y dijo que sentía que alguien estaba en su cama con él, aclaro, él era de dinero por su papá. Después pasaron los días y siguió él soñando cosas y sintiendo cosas. Para no hacerlo tan largo, mi amigo sí murió a los casi 30 días, alcanzó a decir que vio por el retrovisor del carro una mujer tipo cara sin carne y con sangre en los ojos.
Porque eso le alcanzó a decir a su hermana por el celular ya que estaba en llamada con ella. Entonces él le pisó al acelerador y terminó muriendo prensado por el impacto contra un muro del metro en la avenida Colón en Monterrey. Descanse en paz mi amigo, por respeto no digo su nombre, pero esto es real, fue lo que nos pasó. Sé que parece película, pero pienso que las películas de terror son historias que los productores escuchan y las plasman en TV. Saludos, y no jueguen esa madre. Si pasan cosas raras y feas y hasta desgracias como nos tocó a nosotros, nunca más volvimos a hablar del caso, cuídense. En casa de la madrina de mi hermana se jugaba eso, un familiar de ella. Ella siempre ha sido de vivir en casas grandes, de patio grande. Mi mamá siempre la visitaba de noche y me llevaba a mí. Me daba miedo esa casa, aunque tenía luz siempre se veía como oscura y se sentía fría. Una noche la madrina de mi hermana se quedó a dormir sola con su pequeña hija, ya que su marido tocaba en una banda, una conocida de nosotros, amiga de ella. Fue a dormir con ella para que no se quedara sola en esa casa tan grande con una niña pequeña. Y esa amiga que fue a dormir, ya a altas horas de la noche, no pudo, una fuerza la sacó de la casa, agarrada del pelo, la sacó arrastrada por el pelo. En esa casa había una entidad que solo aceptaba personas del hogar, pero de la calle no. Ahí se jugaba la ouija, en ese lugar es una casa bien grande y cuando pasa siempre se ve oscura. No sé si habrá sido algún animal, pero en el patio delantero tienen un tipo de tumba, así tipo las que se ven en las carreteras, la verdad es tenebroso. Acá en Querétaro, en la calle de un amigo había una casa abandonada y se metieron a jugar 3 personas en distintos días. Ellos platicaron en su momento que preguntaron cuándo iban a morir, y que creen. Que los 3 ya murieron de diferentes maneras. El último se suicidó al ver que los otros 2 fallecieron en diferentes accidentes. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría recordarte que suscribiéndote, activando la campanita y dándole like al video me ayudas muchísimo a seguir trayéndote contenido. Si tienes una opinión, anécdota propia o cualquier cosa que decir, también puedes hacerlo en la sección de los comentarios. Continuemos con el video. Mi abuela paterna y mis tías la usaban. Recuerdo que algunos domingos, cuando era niña e íbamos de visita, se encerraban en un cuarto para usarla, mi mamá con ellas. Ya grande, llegué a preguntarle a mi mamá sobre eso, me contó que empezó como juego, contactaban supuestamente al espíritu de un niño, no recuerdo el nombre, tampoco recuerdo qué información les dio el espíritu. Pero sí recuerdo que mi mamá dijo que fue cierta. Ahí va lo que recuerdo, el espíritu empezó a hablarles feo, con insultos, en una ocasión se asustaron porque el niño les dijo que un espíritu malo lo había descubierto y ahora él era el que controlaba la ouija. Se asustaron y la tiraron a la basura, y la ouija regresó, la enterraron en el panteón y la ouija regresó, al final buscaron a una bruja que con un ritual la quemó. Todos los que alguna vez la tocaron tuvieron que estar presentes. ¿Verdad o mentira? No sé, es lo que me contó mi mamá. Esto fue algo que pasó en la familia de mi esposa por allá a principios de los años 90. Cuenta que una amiga de la escuela jugaba a la ouija y dice que en varias ocasiones le decía que jugara con ella, que no pasaba nada, pero a ella nunca le han gustado esas cosas ni las películas de terror. La cosa es que al paso del tiempo a esa amiga de mi esposa se le empezó a hacer obsesión jugarla, en resumidas cuentas, ella se quitó la vida de un disparo. No sin antes planearlo todo y dejar una carta para su familia y amigos. Ella, durante sus vacaciones, le pidió a un tío de ella que tenía un negocio de caza y tiro que le dejara trabajar con él, a lo que el tío accedió, por ello el tío tenía un arma de fuego en su negocio. Pues resulta ser que a la hora de la comida le dijo a su tío que no regresaría a trabajar por la tarde porque tenía cita con el dentista, pero no fue así. Estando en su casa empezó a acomodar todo para el trágico final, no sin antes dejar todo preparado y un tanto tétrico a la vez, dejó en su cama fotografías de sus amistades, cada una con un mensaje. Y a su mamá le decía que se despedía de ella porque no podía estar sin su papá y él la estaba llamando para estar con él. Antes de lo sucedido, ella encerró a su perrita en el closet y al dispararse se puso una almohada a manera de que ahí absorbiera la, ya saben qué. Entonces, pasadas las horas, nadie sabía de ella, ya que la mamá le preguntó a su hermano que si no estaba en el trabajo y él le dijo que no, luego le habló a cada una de sus amistades y tampoco. Y no fue hasta que escuchó a la perrita llorar dentro del closet que abrió la puerta de la habitación y ahí la encontró. Determinaron que la ouija la usaba para hablar con su papá.
La mamá de mi hija la jugó con una amiga siendo adolescentes, según pudieron contactar a un espíritu en pena, según les contaba que él había muerto quemado y que no podía entrar al cielo. Les pedía que le hicieran una misa, como no le hicieron caso, a mi ex se le aparecía en una pared un tipo espectro que, según ella, cambiaba su cara cada vez que se enojaba porque no le hacían su misa. Esto terminó hasta que mi ex suegra organizó un tipo rezo a nombre del difunto y santo remedio. A la amiga de mi ex le fue peor, ya que la chica comenzó a adelgazar y a demacrarse rápidamente, falleció a 6 meses de haber jugado la ouija de una extraña enfermedad. Yo tengo entendido que, lejos de juego, es un tipo de mancía para poder adquirir conocimiento de aquello oculto. Considero que funciona en razón a la energía de los involucrados. Yo he querido poder usar alguna con alguien, pero mucha gente no quiere, o por lo general procuran usarla a modo de juego con afán de burla, sin respetar a las entidades de otro astral. Hace tiempo igual vi un video de que incluso hay hasta una ouija cristiana. La verdad me parece un mundo tan increíble. Solo que, al igual que todo, debe manejarse con respeto y conocimiento, ya que, de lo contrario, se pueden abrir puertas que luego no sabrán cerrar. Es un antiguo ritual pagano que nuestros antepasados usaban antes de la llegada de la Iglesia y el catolicismo para contactar los espíritus de la naturaleza. Cuando tenía 16 años, 2017/2018, pues andaba en la mera edad de rebeldía y en ese tiempo estaba súper de moda el LSD y la coca. Y empecé a consumir eso cada fin de semana, porque nos la pasábamos de fiesta en fiesta, y aquí en mi ciudad están súper de moda esas dos sustancias que acabo de mencionar. Total, un amigo mío hacía fiestas cada fin de semana y pues su casa era grandísima, de 2 plantas y muy bonita, sus papás tienen dinero, y de ahí nos salíamos cada fin de semana. En una ocasión una amiga de él, ya entre media loquera, sacó una ouija y empezamos a jugar todos. Al principio yo no sentí nada, pero al pasar los días me empecé a sentir horrible, me la pasaba vomitando, viendo sombras, y 24/7 sentía como si me estuvieran quemando vivo, literal, hasta sudaba frío. Cuando llegaba la noche no podía dormir sin la luz apagada porque empezaba a mirar muchas cosas y escuchar voces. Así duré como un mes hasta que se me fue pasando, y hasta el día de hoy yo no puedo dormir con la luz apagada de mi cuarto porque agarré un miedo bien horrible. Sin mencionar que nomás entro a una iglesia y empiezo a vomitar y a sentirme muy desesperado, como con mucha ansiedad. Y cuando voy al centro de mi ciudad, ahí en el mercado venden en una sección cosas referentes a todo eso, y cada que voy y paso por esa sección siento como me atraen todas esas cosas. Yo tengo una tía que jugó la ouija desde que estábamos niñas, mi mamá siempre nos prohibió hasta mencionar de broma que la queríamos jugar. Mi tía tenía 14 años cuando en la secundaria la jugó, y dice mi mamá que el día que hizo el juego con sus compañeras a todas les pasaron cosas no tan feas, pero a mi tía la secuestraron y la violaron. Dice mi mamá que mis abuelitos estaban bien desesperados por no encontrarla y duraron así como 15 días, pero como ellos eran de un pueblito como que no había mucha comunicación en ese entonces. Un viejito les dijo a mis abuelitos que había visto cómo se llevaban a mi tía, pero un día en la noche les fueron a aventar una piedra a su casa para decirles que querían una lana para el día siguiente, que se entregara cerca del río y liberarían a mi tía. Pero ellos no creían porque pensaban que solo estaban jugando con ellos, y ya en su desesperación fueron a ver a un señor que leía las cartas y les dijo en dónde tenían a mi tía y que eso le había pasado por jugar la ouija. Que de cierto modo no se van del todo las entidades con las que se juega. Mis 3 advertencias a los curiosos. 1. Si no sabes cómo usarla no va a funcionar. 2. Si investigas y crees que sabes usarla, atraerás una desgracia para ti. 3. Es para comunicarse, no para jugar. Mi hermana mayor la jugó con mis primas y esa misma noche estaban a punto de atropellarlas. Al otro día en su casa estaba oscuro y escuchó un ruido extraño, se agachó a escuchar y en eso su esposo encendió la luz, era una serpiente y estaba levantada frente a su cara. Mi cuñado reaccionó rápido y la pateó, fue algo extraño, ya no volvió a jugarla. En los 90 la vendían hasta en la Soriana. En esa época yo tenía como 5 años, no recuerdo mucho, pero mi mamá me ha contado, un vecino compró una y todas las noches se reunían a jugar afuera de la casa con mi mamá. Dice mi mamá que así varios días sin que pasara nada extraño, hasta una noche que en verdad dicen que sí se empezó a mover el triángulo ese que viene solo, y de ahí decidieron quemar la tabla. Pero dice que no se consumía aún echándole alcohol, total, que la enterraron en un lecho seco del río, un río sin agua por si no entienden, y ahí debió seguir, supongo.
Todo es parte del efecto idiomotor. Han hecho pruebas con gente vendándoles los ojos mientras juegan y la aguja se va a lugares que nada que ver. En resumen, todo es una farsa. La Ouija se popularizó por el cine de terror, no por ser un juego hecho exclusivamente para comunicarse con espíritus. De hecho, la Ouija originalmente era para niños. Bonita noche y no sobresientan las cosas y solo vivan su vida, que solo hay una. Bien, hemos llegado al final de este video. Espero que las historias te hayan gustado y si así fue, espero leer tu comentario abajo. Nos vemos próximamente y que tengas una buena noche.